Bienvenidos y bienvenidas a esta crítica de la película del 2024 Immaculate, que en castellano se tradujo como Inmaculada. Está protagonizada y producida por una de las estrellas del momento, Sydney Sweeney, y esta crítica la voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser la crítica sin spoilers y la segunda parte con spoilers porque ese final es completamente abrumador. Como dato curioso, en 2014, Sydney Sweeney, con apenas 17 años, audicionó para el papel de la hermana Cecilia. La película no se pudo materializar, no se pudo hacer, pero muchos años después, ya cuando Sydney Sweeney se fue haciendo famosa y creó su propia productora 50-50, se hizo con los derechos, ahí la estáis viendo en pantalla haciendo de productora, se hizo con los derechos de la película y se pudo hacer. Otro dato para los y las que os gustan estos detalles de taquilla, se dice que la película Inmaculada no tuvo tanto éxito porque competía directamente, ya lo estáis viendo en pantalla, con, en inglés, The First Omen, en castellano se tradujo como La Primera Profecía. Para los amantes de terror ya sabemos que La Primera Profecía debe ser la cuarta o quinta película que se hace de todo ese universo de la profecía, con esa primera película en el 76, clásico del cine de terror. Y claro, no puedes competir, aunque sea la película mala o incluso no tenga tanto éxito como ese ya clásico del cine de terror como la película del 76, muchas personas piensan que esta competencia directa le hizo muchísimo daño a la película Inmaculada. Empecemos la crítica sin spoilers. Así que si no habéis visto esta película, tranquilos, porque estos primeros minutillos van a ser una crítica sin destripar nada del argumento. La fotografía es una maravilla. Siempre que vayas a rodar en Italia, ya la película va a subir al menos 1 o 2 puntos. Hay ciertas panorámicas, creo que debe ser Roma, rodaron en un convento a las afueras de Roma. Ya una película va a ser visualmente una maravilla. Hay dos escenas que me llegan a provocar susto y fijaos que después de haber visto cine de terror durante prácticamente toda mi vida es muy difícil. Tengo ya inmunidad para cualquier tipo de cine de terror o horror, pero sí que hay dos escenas que me hicieron asustarme y hay otras escenas ya por el gore y por el significado, ya que la protagonista se queda embarazada, pues dan mucho miedo, ya que empatizas con una mujer embarazada. Hay dos partes diferenciadas en esta película que son prácticamente el 95% de la película, que es el segundo acto y parte del desenlace, que podría ser una película de un 3,5, un 4, pero es que ese final lo cambia todo. Si no fuera por ese final, no os recomendaría la película, pero por ese final merece la pena verla por los debates que crea. Me hubiese gustado más profundidad psicológica en el personaje principal, en la hermana Cecilia, alrededor del milagro que sucede. No voy a decir nada más, pero los que habéis visto la película ya sabéis a lo que me refiero. Ya que pasa eso, pasa un milagro, y no nos exponen o no crean una introspección de los sentimientos, emociones de Cecilia, de la hermana Cecilia, perdonad. Me hubiese gustado que el guión hubiese jugado con el telespectador respecto al convento, en ese convento perdido en la campaña italiana, ya que la película desde el principio nos deja claro que algo terrible está pasando. Así que esto falla muchísimo en el guión, ya que si nos hubiesen engañado, no sabemos si algo está pasando en el convento por mano demoníaca, o realmente son ellas las malas, o realmente es la protagonista la que es mala, o nadie es malo y simplemente se están volviendo locas. No juegan con eso en ningún momento de la película. Desde el principio te dicen, y podéis leer la sinopsis en el argumento, que desde el principio ya algo horrible está pasando en ese convento. Recomiendo la película sobre todo por esa última escena,
terrible, pero te hace pensar, y sobre todo a las mujeres, ya que he leído críticas de hombres respecto a la película. A mí me hubiese gustado saber la opinión de mujeres sobre esta película, y en la parte con spoilers voy a explicar por qué. Esta es la segunda parte de la crítica. Con spoilers voy a destripar el argumento, así que si no has visto la película, para este vídeo inmediatamente. ¿Por qué digo que me hubiese gustado leer las opiniones de muchísimas mujeres? Porque todas las críticas que he leído son de hombres y realmente no han entendido prácticamente nada de la película. No estoy generalizando, de hecho hay muchas críticas escritas por hombres que muestran una gran comprensión y empatía con la protagonista y con los distintos debates que crea esta. Para mí es una muy buena película. No quiero generalizar, ya que he leído muchas críticas de hombres que muestran una gran empatía y una gran introspección respecto a los debates de consentimiento, de embarazo, de maternidad y todo lo rodeado con la Inmaculada Concepción, todo el debate también religioso, que lo voy a intentar abordar con el máximo respeto posible. Porque también, por otra parte, he leído muchas críticas poniendo a esta película por los suelos, ya que hay dos vertientes. Gente muy católica que ven o interpretan esta película como blasfema, les puedo entender, y personas que son agnósticas o que no están para nada de acuerdo con la religión católica y es un aburrimiento, bla, 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 pero no se han centrado o han borrado por completo, han obviado por completo ese debate sobre la concepción, el consentimiento respecto al embarazo, respecto a la mujer. Por ejemplo, una escena que he leído, muchas personas no han entendido, he leído en la página web Film Affinity, en YouTube, estuve leyendo horas, no han entendido, es la escena donde Sor Cecilia mata un gallo. Muchas personas, quiero creer que son jovencitos o jovencitas y no terminaron de entender la escena, pero muchas personas al ver esta escena creyeron que Cecilia estaba fingiendo el embarazo durante toda la película. No, mata al gallo para ensangrentarse y para hacer creer que estaba teniendo un aborto espontáneo, natural, para que le trasladasen a un hospital para poder huir. De hecho, la siguiente escena es ella intentando huir. Por cierto, también un dato curioso en esta escena es Sydney Sweeney es tan atlética que ninguno de los dos otros actores podían alcanzarla. Tuvo que, digamos, rebajar el listón porque no había forma. Es que de hecho Sydney Sweeney ahora mismo está rodando una película biográfica de una de las mejores boxeadoras de los 90 estadounidenses. Cuando he dicho antes que es un poco decepción ese guión, ya que podrían haber jugado con el telespectador, es porque desde el principio, como he dicho antes, se nos muestra que algo horrible, de hecho se nos muestra que matan a una pobre hermana que intenta huir del convento aterrorizada. Desde el primer minuto nos hacen ver que esto es algo terrible. Esto lo podrían haber obviado, podrían haber hecho elipsis y podrían haber jugado con el telespectador, con la mente del espectador, no sabiendo hasta el último momento si es que algo demoníaco había en el convento y las hermanas no lo sabían, lo estaban tapando, o realmente se estaban volviendo todas locas, una histeria colectiva, o realmente la malvada era Sor Cecilia. Podrían haber jugado con el telespectador, o incluso la hermana Cecilia se estaba volviendo loca debido a esta vida llevando a cabo los votos de castidad, humildad y pobreza, pues es demasiado duro, aislado, sin contacto con la familia, que no nos dicen si tiene familia, es demasiado duro para su psique y tiene algún brote psicótico, pero no juega con esto. Directamente sabemos que desde el principio hay algo horrible. Esta chica va al convento italiano porque le invitan. Su convento original en Estados Unidos ha tenido que cerrar y lo ve como una gran oportunidad. Ese gran fallo de guión que no he podido explicar en la primera parte con spoilers, obviamente,
fallo tremendo de guión por el que muchos y muchos quitan y no dan la importancia que tiene ese final, lo puedo entender, es ese experimento de quimicefa, de alquimia, que realiza durante 2 décadas el convento, y el máximo exponente es el padre, no me acuerdo del nombre, pero lo interpreta el actor español Álvaro Morte. El convento posee uno de los 3 clavos con los que crucificaron a Jesús, a Cristo. No sé si es el clavo parcial o uno de los clavos totales. Y ellos explican que sustraen el ADN y gracias a ese ADN pues van impregnando a hermanas jóvenes para crear y para que den a luz el nuevo Mesías. Aparte de esto ser inverosímil, no sé si es imposible, alguien que sepa de bioquímica, biología, química biológica, esa rama no existe, ya lo sé, que me lo explique. Igual ahora, en este momento no existe, igual dentro de 30 o 40 años, si no ha reventado todo, tal y como está el mundo actualmente, quizás eso sí se pueda hacer y da mucho miedo. Pero la película está situada, no sé si en los 80, 90 en Italia. No sé si químicamente se puede hacer eso, biológicamente se puede hacer eso, pero es que aunque se pudiese hacer, tienen el clavo al aire. Y el ADN para impregnar, y digo impregnar, es que es terrible, pero es que era lo que hacían en el experimento. A una mujer se destruye, porque si dices que tienen el clavo resguardado a temperatura, nada, se lo pasan. Aquí falla, hace aguas el guión. Comentaba por segunda vez que el guión falla porque desde el principio nos enseñan que Sor Cecilia, la hermana Cecilia, es un pobre corderito que se está metiendo en la boca del lobo sin jugar. Como he dicho antes, pues quizás hay algo maligno y no pueden hacer nada, o igual es Cecilia que tiene algún trastorno mental. Está muy manido esos trucos de guión, pero bueno, le hubiese dado un toque interesante, pero es que tampoco le dan profundidad a la protagonista, la cual queda embarazada de forma milagrosa, que no, de forma milagrosa le hacen creer a ella y no hacen una introspección de cómo se siente ella, siendo supuestamente virgen, quedándose embarazada. Luego descubre que no, es un conejillo de Indias que la han impregnado y quieren por enésima vez comprobar o hacer de dioses para crear al nuevo Mesías o Anticristo. Eso no lo sabemos, no lo dejan claro tampoco. Otro fallo de guión, no sé si os disteis cuenta cuando visteis la escena, Cecilia, después de tomar sus votos como novicia y al acabar la ceremonia, está hablando con el padre, ya sabemos, Álvaro Morte, está hablando con el padre, cómo se siente en sus primeras semanas en el convento, y ella sigue tomando el vino del cáliz donde se ha celebrado la ceremonia. Ya sabéis, en las ceremonias, ahora creo que ya hay muy pocas, pero tienes que beber de un cáliz la sangre de Cristo que está representada mediante el vino y el cuerpo de Cristo que está representado mediante las hostias. Pero ella sigue tomando el vino. No sé si al escribir esta escena creyeron que era muy sutil, pero estaba claro que a esta chica, la protagonista, le estaban o emborrachando o envenenando, drogando, quiero decir, o las dos a la vez. Quizás una persona que no sea católica, no sepa cómo van, quizás no se haya dado cuenta de ese detalle, pero una persona que haya hecho la comunión o que procese la religión católica, me da igual en qué vertiente, se da cuenta que no es normal luego beber el vino del cáliz, pero encima toda la copa, no es normal eso, muy torpemente. Lo incluyeron en el guión. Y si alguien no se dio cuenta de este detalle con el cáliz, da lo mismo porque en la siguiente escena no nos quita ninguna duda, ya que es cuando Cecilia oye unos lamentos de una hermana en una parte del convento muy, muy retirada, va a descubrir qué pasa y vemos a una hermana tumbada en el suelo
Y aquí es donde se nos muestran a esos personajes misteriosos con, no se sabe si son máscaras rojas. Se desmaya Cecilia y en la siguiente escena aparece en sus aposentos. Aquí está claro que algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Lo sabemos al cabo de 10 minutos de película. La han impregnado. Digo impregnado porque no es embarazarse. Ella no pide quedarse embarazada, no consiente quedarse embarazada. Le impregnan como conejillo de indias. Y la película, con sus muchos fallos, merece la pena verla por esa escena última de parto que es terrible. Por eso digo que Sydney Sweeney es una de las mejores actrices actuales, me da igual lo que digan. Si le critican es porque o solo se fijan en su físico o le tienen envidia, porque esta chica a mí me parece una gran actriz. Esa escena de parto que probablemente hace homenaje a esa escena también de parto de la película polaco, bueno, es muy internacional, pero el director es polaco, La posesión con la gran Isabel Adjani, que es terrible. Vemos a Sor Cecilia toda ensangrentada, ya que ha tenido que matar al padre, que intentaba matarla con un bisturí, produciéndole, bueno, le intentaba matar o le estaba haciendo una cesárea porque sabía que el parto estaba inminente. Dato también curioso, esta escena de parto terrible la grabó Sydney Sweeney en 2 tomas. Se utilizó la segunda, pero fijaos, en 2 tomas. Una mujer pues que no ha tenido hijos, ¿cómo puede mostrar un parto de pie habiendo sufrido tanto trauma y teniendo un corte profundo de cesárea hecho con bisturí? Y pariendo de pie, porque pare de pie. Y si la película es un 3, un 4, por estas 2 escenas que sí que me asustaron, con ese final donde abre debates, pues la película se pone en por lo menos un 6, 6,5. Debates sobre el consentimiento. En la Biblia, el ángel Gabriel le pregunta a María si quiere dar a luz al Salvador, al Mesías, a Cristo, a Jesús. Aquí no. Aquí a Sor Cecilia se le droga y queda embarazada. Es por eso que en una escena en la que Cecilia se confiesa al cardenal, el personaje que fumaba, le dice Cecilia, no con estas palabras, pero le dice, si esto es obra de Dios, ¿por qué consiente que me haya quedado embarazada yo no queriéndolo? Aquí se abre el debate sobre el consentimiento, sobre la decisión individual de la mujer de quedarse embarazada. Y le dices, Cecilia, Dios no hubiese querido eso. Y le contesta el cardenal, si Dios no lo consiente, ¿por qué lo llevamos haciendo durante 20 años? Aquí se crea el primer debate. Otro segundo debate es ¿qué había dado a luz? ¿A un bebé sano o a un bebé con un bebé dimorfo? Porque en esa escena donde el padre le enseña otros fetos, estaban malformados. Y aquí engancho un tercer debate. ¿Mata a un bebé sano o mata a un bebé que está deformado? Y aquí está el cuarto debate y el gran debate. Como mujer, tanto sano como no sano, ella decide que no quiere que ese niño, ese bebé deforme, viva, porque ella decide. Ella no pidió ser madre. Le obligaron, sin saberlo ella, a concebir a un ser que, vuelvo a repetir, no sabemos, quitando que esté sano o no sano, no sabemos si era el Mesías o si era el anticristo, metiéndonos en la ideología católica y en la fe católica. No sabemos si era el Mesías o un anticristo. Solo por esos debates, consentimiento, concepción, el derecho de la mujer, en este caso de Sor Cecilia,
de decidir sobre la vida de ese ser que da a luz en contra de su voluntad. La película es un 5,5 o 6. Yo entiendo que ese final puede ser muy impactante, puede ser brutal para la gente que procese la religión católica, para las personas, sobre todo para las mujeres que no están a favor del aborto en mujeres. Por eso la película es muy buena. Ya sé que es terrible, ya sé que muchas veces puede ser hasta blasfema, me lo parece hasta a mí, pero esos grandes debates están muy bien y deberían abrirse de forma no tan gore, no tan terrorífica, pero no se ven tan comúnmente ni en película, ni en series, ni en literatura. O sea que esta película hace gran favor de forma, como he dicho antes, completamente terrible, porque la película es gore total, sobre todo en esos minutos. No, y en más minutos, cuando se suicida la hermana Isabel, la misma hermana Isabel que intenta ahogar a Cecilia estando embarazada en el segundo semestre. Pero bueno, abre muchos debates muy necesarios. Puedes estar en contra o no del aborto. A mí, sobre todo, me gustaría escuchar las opiniones de las mujeres, ya que somos nosotras las que tendríamos que decidir de hecho, las mujeres. Pero no puedes estar en contra, siendo hombre, mujer, no binario, en contra del consentimiento. No se puede estar en contra. Si una mujer dice que no es que no, y si alguien dice que no es que no, punto. Y para finalizar esta crítica que se me ha olvidado antes, es una escena que tampoco muchas personas no la han entendido, que es esa escena cuando a Sor Cecilia se le cae una muela. Esto se debe a que probablemente Cecilia, desde el minuto 1 en el que le impregnan, ella no se queda embarazada, le impregnan, tiene déficit de calcio, déficit de vitaminas, y el embrión, luego feto, toma las vitaminas de la madre. Esto suele pasar muchísimas veces en embarazos de riesgo, y se ve que no comen mucho las hermanas en el convento, por lo que Cecilia estaba teniendo déficit de calcio en detrimento para el embarazo, para que el bebé pudiera nacer, bebé o lo que fuera eso. Cuando hay embarazos de riesgo o no, hay muchísimas mujeres que desarrollan osteoporosis, diabetes 2, ya que la mujer, a raíz de quedarse embarazada, pues su propia salud está en peligro, por eso se les manda reposo y cuidados intensivos, o la mujer puede sufrir de otras condiciones físicas que hagan que desarrolle pues osteoporosis, diabetes 2, para que veáis que el embarazo para muchas mujeres puede ser muy duro. Y otro de los debates u otros de los aspectos de las mujeres que no se ven tanto en películas ni en series de forma realista, que es el embarazo. Embarazos difíciles o embarazos de riesgos o incluso abortos naturales que desgraciadamente pasan.